Muy buenas tardes. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Centro INA Campeche, con el apoyo de la Dirección de Medios del INA, les da la más cordial bienvenida al conversatorio que esta tarde hemos titulado Dos visiones sobre la epigrafía maya, que reúne a dos jóvenes investigadores sobre este interesante tema que nos van a dar sus particulares puntos de vista y los resultados de sus investigaciones de dos temas distintos. Por una parte, el arqueólogo William Mesh Albornoz va a hablarnos sobre el idioma maya yucateco y la epigrafía maya, es decir, él va a hablarnos de la relevancia que tiene la lengua maya en el estudio de la epigrafía maya. El arqueólogo Mesh Albornoz es arqueólogo egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán, tiene experiencia en trabajos en campo en la zona arqueológica de Palenque, en Chiapas, y su área de estudios se enfoca en la escritura y el arte de los antiguos mayas, el calendario maya, con énfasis en la cuenta de los 260 días, es decir, el Solquín, durante el clásico, y el estudio de los nombres de origen maya. También ha participado como ponente en el Congreso Internacional de Mayistas de 2016 y 2019, en el Encuentro Internacional de los Investigadores de la Cultura Maya en 2018 y en el Simposio de la Cultura Maya Ixcantijo de 2019, entre otros eventos. También ha dado cursos y asesorías para guías de turismo y empresas relacionadas con el mismo. Ha escrito un par de artículos publicados en revistas académicas y actualmente se dedica a la divulgación de temas relacionados con la cultura maya en redes sociales y en el blog Filosofía Maya. Le damos la más cordial bienvenida a William Mesh Albornoz y le damos el uso de la palabra. Bienvenido y adelante, William. Buenas tardes, gracias por la invitación, Adriana, y gracias a todos por estar aquí. Permíteme un momento, solamente voy a compartir mi pantalla. A ver, un momento. Ahí va. Ya estoy compartiendo mi pantalla. Ya se debe ver. Bien, pues como mencionó la arqueóloga, yo les voy a hablar un poco de la lengua maya yucateca, también conocido como maya peninsular, y la relación que esa lengua tiene con la epigrafía maya en general. A ver. Bueno, vamos a ver aspectos más que nada relacionados con el maya yucateco colonial y con algunos documentos como los códices mayas y algunas breves inscripciones. A ver, un momento, hasta acá. Bueno, como le dije, y vamos a ver más que nada cómo algunas expresiones del maya yucateco colonial se relacionan o tienen algún parecido con las expresiones de los documentos mayas clásicos. Vamos a ver algunas palabras, términos, y un poquito voy a enfatizar más que nada como la importancia que los textos yucatecos coloniales han tenido para el desciframiento de la escritura jeroglífica maya. Antes que nada, pues voy a hacer una brevísima introducción a lo que conocemos como el área maya, que es de todos conocidos. El área maya ocupa México, Guatemala, Belice, Honduras y una parte de El Salvador, y los periodos de tiempo que se manejan, usualmente con algunas pequeñas diferencias, pues son el clásico del 250 al 900 después de Cristo, el posclásico del 900 al 1500, 1521, y el colonial del 1521 al 1810 o al 1800, un poco más. Lo que vemos en el mapa en color morado o gris es el área de las tierras bajas mayas del norte. Las tierras bajas mayas del sur están en azul, con algunas de las principales ciudades. Bueno, a grandes rasgos, dentro del área conocida como Mesoamérica tenemos unos 10 grupos lingüísticos aproximadamente. El grupo lingüístico que más territorio ha ocupado históricamente y hoy en día es el grupo lingüístico que más territorio ocupa es la familia maya. La familia de lenguas mayas que vemos aquí en color anaranjado, el territorio,
consta aproximadamente de 30 lenguas mayas. En este mapa podemos ver también otras familias numerosas como la Yitonahua en azul o la Otomangue en verde. Ay, permítanme. Bueno, ya centrándonos más que nada en el área de México, vemos que en la parte, en el sur y en el este del país, tenemos a las lenguas mayas. ¿Sí? Y cabe mencionar que las lenguas mayas en general son las más habladas actualmente, incluso actualmente y en el pasado fueron las más habladas, son de las que más registro escrito tenemos y actualmente son las más habladas en el país y en la región de Mesoamérica. Según el conteo del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, al menos en 2008 teníamos del maya yucateco peninsular poco más de 800,000 personas, 859,607. De celtal, poco más de 500,000. De tzotzil, poco más de 400,000. De chol, poco más de 251,000. Y en general, solo en México, de las lenguas mayas, tenemos 2,442,000. Al parecer, el número descendió en el último conteo, pero es importante resaltar esto, que de todas las familias, la familia lingüística maya es la más numerosa. Le sigue la familia otomangue, de la que forman parte lenguas como el zapoteco o el mixteco. Y en tercer lugar está la familia Yitonahua. Familias de lenguas contando todos los dialectos y todas las variantes lingüísticas. La familia Yitonahua ronda aproximadamente los 2 millones. Recalco esto porque es como comentario adicional que se diga que la lengua náhuatl es la más hablada. Y bueno, sí, es la más hablada, pero solamente si consideramos el náhuatl con todas sus variantes dialectales, como el náhuatl de Guerrero y el náhuatl de Durango y otras más. Pero las que acabo de mencionar, por ejemplo, son diferentes variantes de la misma lengua, son variantes dialectales, la de Guerrero y la de Durango, y la lengua maya yucateca normalmente no se contabiliza como todas las variantes, o sea, la lengua maya no se contabiliza considerando todas las variantes, se pone la lengua maya yucateca en la segunda línea, con 774,000 hablantes, según el conteo publicado por el INALI en el 2020, y después se pone el celtal y el tzotzil, pero el celtal y el tzotzil y el maya y el chol, pues son de la misma familia. Entonces, así se representa mediante este mapa, mediante este árbol, digamos, genealógico, la familia de lenguas mayas. Como hipótesis, todas las lenguas mayas, aproximadamente 30 o 31 lenguas mayas de las que se tiene registro, descienden de un ancestro hipotético. Este ancestro se llama protomaya. Se ha propuesto por varios lingüistas que se habló hace 2200, en el 2200 AC aproximadamente, hace poco más de 4,000 años, y a partir de ese momento el protomaya se fue diversificando hasta dar lugar a todas las lenguas mayas de las que se ha tenido registro. Algunas lenguas mayas se consideran extintas. Hay registro, pero ya no se hablan. En el recuadro amarillo del lado izquierdo tenemos la familia que nos va a interesar en esta plática, que es el grupo, más bien el subgrupo yucateco, que consta del lacandón, del yucateco, del lacandón, del itzá y del mopán. Entonces, este subgrupo, que se llama proto-yucatecano, es el que dio, esta lengua es la que dio origen a las 4 lenguas que componen el grupo yucatecano. La hipótesis de algunos lingüistas es que el proto-yucatecano ya se hablaba aproximadamente hacia el 900 o 950 después de Cristo, es decir, hace poco más de 1000 años, y después del 900 o 950 se empieza a diversificar, se empiezan a mover los grupos humanos y dan lugar a las variantes lingüísticas, digamos a los dialectos que van formando sus propias lenguas. Entonces, por ejemplo, tenemos del yucateco colonial registros a partir del siglo XVI, más o menos a mediados del siglo XVI, y este yucateco colonial da lugar al yucateco moderno, digamos, si consideramos moderno 200 años para aquí, y al lacandón. El grupo lacandón, si rápidamente se forma por una migración en el siglo XVI, que se van hacia la región de Yucatán, hacia la región de Chiapas.
y ahí se mezclan los lacandones, o bueno, más bien los yucatecos se mezclan con los grupos choles y otros grupos de esa región y dan lugar al lacandón del sur y al lacandón del norte. Lo mismo pasa con el proto-Itzá o el proto-Mopán. El proto-Itzá o proto-Mopán se ha propuesto que se hablaba más o menos hacia 1100, 1200 BC. Después se diversifica en Itzá colonial y Mopán colonial y llegan hasta nuestros días como Itzá moderno y Mopán moderno. En teoría, las lenguas, dentro de este grupo, las lenguas que tienen más semejanza son el maya yucateco con el lacandón y después el Itzá con el Mopán. Aunque hay algunos, bueno, personalmente me han dicho algunos maya hablantes que entienden mejor el Itzá o el Mopán que el lacandón. Algunos yucatecos me lo han dicho. Pero bueno, a grandes rasgos, así está el subgrupo yucateco. Y bien, lo que vamos a ver hoy es una breve revisión de algunos vocabularios, o sea, diccionarios, tesauros o calepinos, que son un tipo específico de diccionarios. Voy a hacer una breve mención de cuál fue el proceso de registro de la lengua maya yucateca desde el periodo colonial y un poco más atrás, y cómo esos textos, junto con otras crónicas y relaciones, nos han ayudado a comprender y nos siguen ayudando a comprender la escritura jeroglífica maya. Así rápidamente igual, pues es bien conocido que desde el siglo XVI, desde el momento del contacto, los mayas en parte dejan su sistema de escritura, el sistema de escritura jeroglífico, y adaptan el sistema de escritura latino o alfabético, digamos. Entonces, desde el siglo XVI se empiezan a escribir con este alfabeto, pero en lengua maya yucateca, diversos escritos. Los más conocidos, digamos, son el Chilambalam o los Chilambalam, como el de Chumayel, el de Tizimín, que son textos históricos que mezclan a veces datos de leyendas con una cronología muy específica y mencionan nombres, lugares y otras cosas. Tenemos, por ejemplo, del otro lado, a la derecha, el Códice Calquiní, escrito en la región de Campeche, pero un poquito más tardío, que es más que nada un texto que busca justificar o legitimar a la persona que lo escribe, a los maya hablantes en este caso. En otro tipo de textos tenemos el que se dice Códice Pérez, que es un conjunto de textos coloniales, bueno, no coloniales, más bien actuales, porque son de mitades del siglo XIX, que recopiló un académico yucateco, un sabio yucateco llamado Juan Pío Pérez. Son textos que él recopiló y copió, y algunas de sus copias pues nos han llegado. En la de la izquierda estamos viendo una página con los signos de los días, ya bastante cambiados, que él fue recopilando y copiando. También tenemos entre los textos coloniales del siglo XVI o XVII la relación de las cosas de Yucatán, que aunque, bueno, ya sé que a muchos no les cae bien Diego de Landa, pero es un texto que ha sido clave para el desciframiento, por no decir que ha sido el texto clave por excelencia para el desciframiento, porque en este texto Landa registró un silabario, es decir, un conjunto de signos que representan sílabas y que se usaban en la época del contacto de manera común, como un sistema de escritura maya. Y como un dato extra que a lo mejor no es tan conocido, es que lo que conocemos como la relación de las cosas de Yucatán, no solamente lo escribió Landa, sino lo escribió con algunos de sus ayudantes mayas, y este mismo texto fue reescrito y, digamos, reelaborado durante varios siglos, hasta el siglo XVIII y un poco más. Es una recopilación de varios textos reorganizada y reescrita por varias personas. No es solo que Diego de Landa lo haya escrito. Entonces, eso es algo que también tenemos que tomar en cuenta al acercarnos a los textos coloniales, porque lo que tenemos aquí no es solo la visión de los españoles al momento de la conquista, también es la visión de los mayas yucatecos peninsulares al momento de la conquista. En este otro ejemplo vemos dos de mis textos favoritos porque son de los más largos y complejos que podemos encontrar en todo el área maya, entre todos los textos mayas me atrevo a decir. Al lado izquierdo está el vocabulario maya tam,
que así lo escribían con estas dos Bs, no es un error de ortografía. Este es un texto especial porque tiene la traducción de frases al español, frases, oraciones, desde el español al maya yucateco. Entonces se dice que este vocabulario fue recopilado en la región de Maní, aquí al sur de Yucatán, pero yo lo he revisado y no solamente tiene palabras o frases de esa región, sino que tiene unos arcaísmos muy interesantes que hace falta revisar aún más. Entonces, no, tampoco nos vayamos con la finta, no porque digamos que, por ejemplo, el texto de la derecha es de Calepino Maya de Motul, no porque diga de Motul quiere decir que se recopiló o que solamente tiene palabras o frases de Motul, de esa región de Yucatán. No, estos calepinos, estos vocabularios se recopilaban durante años o décadas y muchas personas, no solo españoles, sino maya hablantes, colaboraban con el quien estuviera escribiendo, colaboraban con él para añadirle palabras y frases de diversas regiones. Es maya yucateco, pero incluye varias palabras de diversas regiones. Y bueno, eso siempre pasa con este tipo de textos. Para poner un ejemplo de cómo se recopilaban, se escribían los diccionarios, tenemos esta cita de Bernardo de Lizana, que en el siglo XVI escribía sobre Antonio de Ciudad Real. Antonio de Ciudad Real es la persona que se ha propuesto que escribió el Calepino Maya de Motul. Entonces decía, no solo se contentó con hacer vocabularios, sino que hizo un calepino tan grande que son sus volúmenes de a 200 pliegos cada uno. Todos de su letra sacados en limpios y los borradores llenaban 2 costales. Dice, ocupó 40 años en esta, ay, permítame, ocupó 40 años y es tan buena y de tanto peso y utilidad que no tiene otro efecto que ser para esta tierra, o sea, para la región de la península de Yucatán, solamente recorrer esta lengua. Y dice, en todo el mundo, solas estas, permítame, en todo el mundo solas estas obras bastan para dar a luz y claridad a todos los que la aprendiesen y ahí hablasen cuantas frases, propiedad se pueden imaginar sin que haya falta una palabra. Se está refiriendo obviamente al registro de la lengua maya yucateca colonial. Entonces, para darnos una idea de cómo se recopilaban y de cuánto empeño se ponían en recopilar estos textos. Y claro, hay que mencionarlo también, estos textos tenían una intención, la intención de facilitar la evangelización y un cierto tipo de dominio, pero eso no les quita valor, al contrario. Entonces, ya vimos a grandes rasgos lo que son textos coloniales. Vamos a ver simplemente un poquito de lo que es la escritura jeroglífica maya. Como es bien conocido, la escritura jeroglífica se desarrolló desde el 300 AC, aproximadamente 300 o 400, hasta el siglo XVI o XVII. Entonces, la escritura jeroglífica es un sistema que se compone principalmente de 2 tipos de signos. Los logogramas, que son signos que representan palabras, y los silabogramas, que son signos que representan sílabas. Sílabas que pueden ser consonante o vocal, como K, Ke, Ki, Toku. Obviamente, solo las letras, digo, los sonidos que contiene la lengua maya. Y logogramas. Hay otros tipos de signos que no voy a mencionar para no hacerlo largo. Sabemos que la escritura jeroglífica maya está relacionada principalmente o refleja un lenguaje de filiación cholana, es decir, una lengua que está relacionada con el chol, con el chontal actual, con el chortí actual de Guatemala y con el choltí colonial. Sin embargo, también sabemos que estas lenguas tuvieron contacto con el maya yucateco y con otros grupos de las tierras bajas mayas, por lo tanto comparten ciertos, las lenguas de esta región comparten ciertos rasgos, ciertas palabras parecidas o ciertos conjugaciones verbales parecidas. Hay semejanzas entre la lengua de la escritura jeroglífica maya y el maya yucateco. Y bueno, sabemos que los mayas prácticamente en todos lados plasmaron la escritura jeroglífica, en piedra, por ejemplo, que vemos aquí arriba a la izquierda, en concha, en cerámica, en espejos de pirita o de algún otro tipo de piedra dura,
por supuesto en jadeíta o en piedras verdes, plasmaron tanto su arte como su escritura, y así en diversos objetos. Ahora bien, vamos a ver casos específicos en donde algún aspecto del maya yucateco colonial o actual nos ayuda a entender mejor la escritura jeroglífica. Y creo que no mencioné también el periodo en el que en el que principalmente se desarrolló la escritura jeroglífica fue del 250 al 900 DC, y más en específico del 600 al 900 DC. Pero tenemos escritura antes y después de esos periodos. El primer caso que vamos a ver es con los verbos de ascensión al poder, con los gobernantes mayas. Cuando los gobernantes mayas subían al poder, esto quedaba registrado en los monumentos mediante frases muy estandarizadas y muy breves que solamente relataban parte del evento, ¿sí? Aquí a la derecha vemos en este ejemplo del tablero Val de Palenque a Pacal sentado. Una vez que se asentó, digamos, se ha sentado en su trono, recibiendo una diadema real, un tipo de corona, digamos, de su madre. El personaje principal está del lado derecho, arriba, y su madre del lado izquierdo. Entonces, una de las frases que usaban era chum. Una de las palabras que usaban era chum, que es asentarse. Es un verbo posicional, que indica la posición de algo o de alguien. La forma antigua es kyum, la forma yucateca es cum, ahorita lo vamos a ver, y la frase que se registraba en los monumentos es se asentó en el señorío o se asentó con la diadema real o algo parecido a grandes rasgos. Entonces tenemos este tipo de frases. Este es un ejemplo del templo, de los tableros del templo 19 de Palenque del siglo 8 de Chiapas. Tenemos chum, laja, chumlaj, ta, jaulel. Chumlaj, ta, jaulel. Chumlaj se asentó. Ta es una preposición y jaulel señorío. Entonces, con esta frase se expresa una parte, o sea, el asiento del personaje en el señorío por el todo, lo que es su coronación, o digamos, el comienzo del gobierno de este personaje, se representaba esto. En maya yucateco colonial tenemos una frase muy parecida, que es ucumtal ti jaulil, se asienta en el señorío. Este ejemplo es del Chilambalam de Tizimín. En esta parte es una parte del texto en donde habla del asiento de algunas personas, pero también habla del asiento de algunos periodos de tiempo. Los periodos de tiempo, los atunes, por ejemplo, los periodos de 20 años, también se asentaban y regían en el poder durante un periodo. Entonces, abajo tenemos Kumlahom, Tutsam, Tupop. Se asentará en el trono en la estera. Y solo una aclaración, la ortografía que estoy usando para el maya yucateco colonial del lado derecho, la pongo entre paréntesis angulares porque no es la ortografía actual. Entonces han habido variaciones en la ortografía. Entonces la H siempre se suena. Entonces tenemos las palabras equivalentes, o digamos los cognados, las palabras que tienen el mismo origen, es chum, en el primer ejemplo, del lado izquierdo, y ajau. En yucateco colonial tenemos cum, que significa sentar también, y ajau. Lo único que varía en este caso es ajaulel, que es una variante al parecer relacionada con lenguas cholanas de la parte occidental del área maya. Y en yucateco colonial encontramos ajaulil como señorío. Ajau es señor y ajaulil o ajaulel es el señorío, como territorio o como entidad política puede ser. Entonces en yucateco lo que tenemos es la variante ajaulil, que se relaciona con lenguas de la región oriental, la región oriental del área maya. También tenemos lo que decimos que es un difrasismo. Kumlahom, Tutsam, Tupop. Tsam es trono y Pop es estera. Entonces, asentarse en el trono y en la estera es asentarse en el poder o tomar posesión del poder. Pop, estera y trono son dos términos que dan lugar a un tercer término que es la autoridad o el poder real. No solo en el área maya, sino en Mesoamérica. Eso lo tenemos en yucateco colonial y en el lado izquierdo tenemos Pop, Tsam,
en el Códice Dresde. El Códice Dresde es un manuscrito del siglo XVI, tentativamente, pero que es de tradición clásica. Entonces, aquí tenemos una mención al augurio relacionado con las deidades. Tenemos Potsam, también tenemos la misma expresión que encontramos en el Chilam Balam de Tizimín. Entre uno y otro no hay mucha diferencia. Entre el Códice Dresde y el Chilam Balam de Tizimín no hay diferencias temporales grandes, pero lo que sí hay de diferente pues es el registro epigráfico por un lado, o sea, en glifos por un lado, y el registro colonial en el otro. Y la estera, pues es ese tejido en forma cruzada que vemos aquí del lado izquierdo, que es un símbolo, digamos, de la realeza. Y el trono, pues, donde aparecen estos personajes sentados, no solo en cerámica, sino también en los monumentos. Entonces, lo que encontramos en el periodo colonial, de una u otra manera, lo vemos reflejado en épocas más antiguas. Otro ejemplo que vamos a ver, siempre con los verbos de ascensión, es el cal. Cal usualmente se traduce como, o se ha traducido como amarrar, y significa amarrar en varias lenguas mayas, incluyendo el yucateco. Una nueva propuesta, si no me equivoco, de Mark Sender, de hace algunos años, propone traducirlo como sostener, con base en evidencia lingüística. Entonces tenemos cal como levantar, sostener, mantener en posición. Para ascensión al poder se usa la frase cal hun tu baj. Hun es la diadema y baj puede ser cabeza o puede ser la persona, o sea, frente a la persona. Se puede traducir como sostener la corona sobre él, sobre ella, sobre el gobernante, o levantar la corona sobre la cabeza, baj como cabeza. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, en Palenque, en el siglo VIII, tenemos una típica frase parecida a las otras de coronación, que es ik al sakhun baj. Entonces fue levantada la corona, el sakhun es la corona, tubaj, sobre la cabeza. Y unos 8 o 7 siglos después, en maya yucateco colonial, en el vocabulario mayatán, tenemos nak besaj yopat, encorozar, con coroza, con corona, o ponerla. Y también tenemos nak besaj yopat tijol, subir la coroza a la cabeza. La coroza es como un tipo de diadema o corona que se usaba en ese entonces. Entonces, naak significa en maya yucateco colonial y en maya yucateco actual subir algo. Nak besaj es la forma de conjugar el verbo y yopat es un tipo, es la diadema, vaya, al parecer tiene que ver con las hojas, yop. Y en el otro es nak besaj yopat, tijol, hol es cabeza. Entonces vemos que no tenemos las mismas palabras como en el ejemplo anterior, o no tenemos los equivalentes, pero sí hay una correspondencia entre subir o levantar la diadema, en el caso clásico con al sakhum, y en el caso yucateco colonial con nak besaj yopat. Siempre es tu baj, sobre la cabeza o sobre la persona, y en el caso yucateco es tijo, sobre la cabeza. Entonces, aunque no tengamos el equivalente exacto con los mismos verbos o las mismas palabras, tenemos un equivalente, digamos, con otros términos que nos ayudan a entender mejor y en este caso a respaldar una traducción. Yo creo que este caso del yucateco colonial, nak besaj, de subir algo, es un buen respaldo para interpretar o traducir la palabra kal del periodo clásico como subir o levantar, y no tanto como sostener, pero bueno, sigue siendo una traducción válida. Y bueno, aquí vemos los equivalentes nada más, el sakhum con el yopat y el baj con el hol. Otros ejemplos los tenemos en los códices mayas. Aquí voy a hacer solamente una breve mención, algunas aclaraciones con respecto a los códices. Tenemos 4 códices que se han reconocido como auténticos: el Códice Madrid, el Códice Dresde, el Códice París, y el Códice Grolier o el Códice Maya de México, que no lo puse aquí. El que se asemeja o el que tiene más relación con la tradición clásica, con la tradición del 250 al 900, es el Códice Dresde. Es el más complejo y el más bonito, que está en Dresde. Y el Códice Madrid es el segundo más
a mi parecer, no quiero que nadie se ofenda, es el segundo más bonito y complejo. Y el Códice París, que obviamente está en Europa, es el tercero y está un poquito más incompleto. Lo que sí es importante es decir y mencionar que estos códices llegaron muy probablemente como regalos o como curiosidades a Europa en el siglo XVI. Entonces, la verdad está muy bien ahí y no, bueno, pues no tiene caso, digamos, pedir que los restituyan. Otro dato que hay que mencionar es que los tres códices muy probablemente se originaron o partieron, al menos salieron de la región de la península de Yucatán. Tentativamente el Códice París se relaciona con la región de Mayapam, por ahí. Ay, perdón. Y el Códice Dresde, tal vez de la parte oriental de la península. Y el Códice de Madrid, tal vez de la parte del occidente de la península, del poniente de la península. Hay diversos estudios y escritos en varios idiomas que abordan esta cuestión. Pero sí, los tres son de la península. Es importante recalcar. Entonces, aquí, ahorita vamos a ver, ya vimos la semejanza entre algunas frases del clásico y algunas frases y oraciones del periodo colonial. Vamos a ver la semejanza en algunas palabras y en algunos términos que aparecen en los códices y en otros contextos. En la página 8 del Códice Dresde tenemos en la parte de arriba Nuchu, Hol, Nuch, Hol, Nuch, que es juntar, y Hol, o Hol, que es cabeza. Literalmente dice, juntan sus cabezas, ¿no? Pero lo que vemos abajo es precisamente a dos deidades juntando sus cabezas, una a la izquierda y otra a la derecha, pero están gesticulando. La traducción, y me baso en el trabajo de Eric Velázquez, es se ponen de acuerdo, es decir, hay dos personas, dos deidades poniéndose de acuerdo. El contexto, pues es un contexto de fechas del calendario Tzolk'in o del calendario divinatorio maya, a grandes rasgos. Entonces, lo que tenemos en el Calepino Maya de Motul es exactamente lo mismo que tenemos en el Códice Dresde. Tenemos Nuch, como juntar una cosa con otra, como cabeza con cabeza, y Nuch Hol, concentrarse, o sea, concertarse con otro de hacer alguna cosa, ponerse de acuerdo. Nuch es un verbo y Hol es el sustantivo, cabeza. Es un término compuesto, así se le llama, porque tiene un verbo y un objeto. Es una expresión idiomática, que yo diga, así se le dice. Entonces, así como tenemos en el Códice Dresde, que repito, no es de tradición clásica, pero tampoco es tan antiguo, tenemos Nuch Hol, ponerse de acuerdo. En el Calepino Maya Motul tenemos la misma frase, pero obviamente en otro contexto. Y vamos a ver, bueno, de los códices ya estuvo a grandes rasgos, vamos a ver un caso de cómo los documentos coloniales también nos ayudan a la traducción de un término clásico que ha sido problemático para varias personas y durante muchos años. Esa es una novedad la que voy a presentar. Y bueno, a grandes rasgos, como ya vimos, en la cerámica se representaba a las personas, a los gobernantes, a las élites, a veces compartiendo o convidando comida y bebida. Del lado izquierdo vemos un recipiente con tamales. Arriba está el personaje distinguido. Frente a él tiene un vaso con chocolate o con alguna bebida espumosa, un vaso de cerámica y un personaje frente a él. En el ejemplo de la derecha tenemos algo muy parecido, un personaje sentado en su trono o en su corte real con un vaso, un recipiente de cerámica con alguna bebida aquí. El término que nos interesa ahorita, bueno, antes de continuar, en la cerámica sabemos que muchas veces se registraba qué es lo que tomaban, qué es lo que bebían los gobernantes y otras personas. Obviamente uno de los alimentos favoritos era el cacao o las bebidas preparadas con el cacao. Lo más común es encontrar en la orilla o en el labio exterior de la cerámica una secuencia, bueno, lo que se conoce como una secuencia primaria estándar, que consta de un grupo de signos, como el que aquí vemos, que a grandes rasgos
nos habla de la presentación del vaso y después a veces nos menciona alguna bebida o algún alimento que tenía el recipiente. El ejemplo de aquí dice, alay, abai, yukip, taishimtel, aquí me faltó una glotal, taishimtel, cacao, y aquí que fue presentado o ascendido a su vaso, el vaso es el ukip, es una palabra que es idéntica en yucateco de uk, de beber, ukip es el vaso para beber, taishimtel, cacao. Yo quiero concentrarme ahorita solamente en este término, ishimtel. Durante muchos años se ha traducido como, ishimtel cacao se ha traducido como cacao de árbol de maíz o una bebida de cacao que se relaciona con el maíz, con el ishim o el ishiim, que es el grano de maíz. Sin embargo, bueno, aquí lo remarqué, es esta parte que dice ishim tele, ishim tel cacao. Entonces, sin embargo, cuando revisamos las fuentes coloniales para averiguar qué es el ishim-te, vemos que ishim, aquí con otra ortografía, te es una palabra que servía para contar los cacaos. Cacao cuenta para ello. El ishim-te, recordemos que ishim y shiim son dos variantes de la misma palabra, que es el grano de maíz, en yucateco colonial y en otras lenguas mayas. Shiim-te dice es escote, contribuyendo cada uno entre muchos. El escote es un tipo de recolección que se hacía antiguamente. Es una palabra del español antiguo que refiere a un tipo de recolecta entre principales o una recolecta para algo en específico. La tercera entrada nos dice mol y shiim-te, coger de rama, o sea, recolectar de rama. De rama es otra palabra del español antiguo que hace referencia a un tipo de recolección para un propósito en específico. Y también tenemos mol shim-te. Shim-te sería de rama, echar, es decir, a llegar o juntar. Estas entradas están en el vocabulario Mayatam, que ya he mencionado, que recopila entradas, palabras del siglo XVI y un poco después y un poco antes, que se recopiló en la región de Maní, pero tiene estos arcaísmos, estas palabras mayas que son muy poco comunes, porque hasta donde yo sé, shiim-te o ishiim-te, solamente vocabularios yucatecos lo registran con estos significados, y no eran, al parecer, palabras de uso muy común en el siglo XVI y siglo XVII. Entonces, este tipo de entradas nos da la clave para entender el registro clásico y para saber qué es el ishiim-te, que no es un alimento, no es una bebida, bueno, sí es, bueno, sería una bebida preparada con el chocolate, pero hace referencia a un término económico, no a un fruto o algo parecido. Entonces, el ishim-te, el cacao, que vemos en el clásico, que vemos en la cerámica del clásico de Río, y que traducimos gracias a textos del siglo XVI, o sea, textos que tienen casi 1000 años de diferencia. El ishim-te, el cacao, se debe traducir como el cacao recolectado o el cacao en grano tributario, el cacao de la contribución. Ishim-te, y esto tengo que mencionarlo porque es mi propuesta de traducción. Ishim-te se debe traducir como contribución, tributo, derrama, que es un tipo de recolecta. Por ejemplo, se menciona que la derrama es como para cuando hay que juntar el producto, los granos de cacao, para pagar por el rescate de alguien. El escote, que es un tipo de recolección que a veces se daba entre principales, cada uno contribuía la parte que les correspondía. Y las arras, que son lo que se daba como parte de los acuerdos matrimoniales. Esta palabra arras igual es del español antiguo. Entonces, el ishim-te es eso, ¿no? Repito. Y como dato extra, ishiim es una palabra derivada. Ishiim significa grano de maíz o algo parecido con el maíz, pero es una palabra derivada del verbo ishi, que significa desgranar o quitar los granos de algo, obviamente de la mazorca. Entonces, ishiim, el grano de maíz, es lo que ha sido quitado de la mazorca o lo que ha sido desgranado de la mazorca. Solo que aquí en este caso está formando otro término, ishim y te. Te marca al ishim, al grano, que es parte del tributo. Y aunque no lo puse aquí,
tengo que mencionar que en el clásico tenemos yupte como manta tributaria, yub como manta, yupte como manta de tributo. Entonces también tenemos shiinte o shiinte como el grano tributario, vaya, lo que se recolecta en contribución, pero como grano. Y bueno, ya para ir cerrando la presentación, pues voy a hablar un poquito acerca de esta pieza que aparece en el promocional. Del lado izquierdo vemos al gobernante de Ekbalam, ubicado en el oriente de Yucatán. Está sentado sobre un trono que al parecer marca un topónimo y arriba tiene su nombre. Esta tapa fue recuperada por el proyecto de la arqueóloga Leticia y la pueden ir a ver, está en el Museo del Mundo Maya, en el Gran Museo del Mundo Maya en exhibición. Entonces, en Ekbalam, aquí tenemos al gobernante más conocido del sitio. Lo relevante de Ekbalam es que tenemos rasgos yucatecanos o rasgos proto-yucatecanos en las inscripciones. Como bien notó Alfonso Lacarena hace algunos años, en el 2003, hay algunos rasgos, digamos, que van asomándose en las inscripciones. En el principio de la presentación les dije que la lengua de las inscripciones está relacionada con los idiomas cholanos. Entonces tenemos como un lenguaje de prestigio, digamos, en las inscripciones al cholano, pero la lengua que hablaban las personas comunes, que se le llama lo que es la lengua vernacular, en muchos casos no era cholano, el cholano jeroglífico, ¿no? Se hablaba una variante lingüística de esa lengua o de otra lengua. Como les mencioné también, se ha propuesto que el proto-yucatecano, es decir, el antecedente de las lenguas del grupo yucateco, ya se hablaba por lo menos desde antes del 900 o del 950 DC. Entonces, a veces, y no solo con el yucateco pasaba, a veces rasgos lingüísticos de esa lengua, que digamos que es del común o vernacular, se asomaban en las inscripciones. Entonces tenemos en Ekbalam una lectura como K y Na, Kan para 4, cuando lo cholano, digamos lo tradicional, hubiera sido Chan como 4, que es el equivalente. Tenemos Wai como recinto cuarto, que parece ser un término exclusivo del yucateco. Tenemos Hal como incoativo, es decir, es un sufijo que convierte, que verbaliza o que convierte, indica convertirse en lo que un verbo indica. Es un verbalizador, se le dice. Y tenemos también unos deletreos que aparecen no solo en la región de Ekbalam, sino en otras inscripciones que tal vez estén relacionadas con el yucateco. Tenemos deletreos que son U-Bo-Jole para Ubojol, sus glifos o sus jeroglíficos. Lo que es notorio aquí es la terminación le, que algunos académicos han propuesto que se relaciona con un tipo de clítico, a lo mejor estaban marcando algo más en esta cuestión. Bueno, no sé, a mí no me convence eso. Y también tenemos Ucale, como Ucal, su recinto. En las inscripciones cholanas encontraremos U, Wo, Jo, Li, en lugar de Le. Y Ucali, Ucala, tal vez en lugar de Le. Pero en algunos registros yucatecos encontramos este tipo de letreos, digamos, no de letreos, pero sí se mencionan otro tipo de signos por terminación, que aún no queda claro qué significan, bueno, al menos esa terminación le, entonces no queda claro si está indicando algo más o simplemente es una variante tradicional yucatecana, digamos. Otro rasgo que quiero resaltar de las inscripciones de Ekbalam, aquí vemos el dibujo de la misma tapa del lado izquierdo, es que Ukit Canlectoc parece ser un nombre, si no exclusivamente yucateco, al menos es más representativo en los textos yucatecos, coloniales y prehispánicos. Kit se ha propuesto que se traduzca como como padre o progenitor en un sentido reverencial, aparece como Kitville en unos textos coloniales. Can es 4, Lec
Lek también se ha propuesto a veces traducirlo como frente o como el lek, el calabazo, bueno, sí, el recipiente, como un tipo de recipiente, y tok es pedernal. Entonces, la traducción de su nombre de este personaje puede ser el padre de los 4 duros pedernales, o de los 4 recipientes de pedernal, o de los 4 frentes de pedernal. Lo curioso es que Kit solamente aparece en yucateco colonial, pero también aparece en algunas otras inscripciones. Por ejemplo, en la columna 6 de Xcalumquín tenemos el término Ukitpa como nombre de un personaje que tenía el título de Sahal. Entonces tenemos Obohol, Ukitpa, Itzat, Sahal, Ikatz, Sahal, Itzat. Entonces, Ukitpa, al parecer, es el nombre de este personaje. Si Kit es padre, como un reverencial, Pa tal vez signifique muralla o algo parecido. O alimento, tal vez, Pa. Está muy raro este nombre. Pero más curioso es que ese Kit lo encontramos fuera de la región de la península de Yucatán. En el altar L de Copán, en Honduras, tenemos un nombre que es Ukit Tok, que es muy parecido al nombre del personaje de Balam. Ukit Tok tal vez se traduce como el padre del Pedernal, el progenitor de Pedernal, tal vez. Son títulos asociados con la guerra, estos que refieren al Tok, al Pedernal. Entonces, si este Kit resulta ser padre, como han propuesto varios autores, repito, pues tal vez se considere como un rasgo o como una palabra proto-yucatecana, que influenció no solo el norte de Yucatán, sino también la región poniente de la península y hasta el sur del área maya. Sería muy curioso porque llegó hasta el límite del área maya, el límite oriental al menos, este Kit. Aunque también habría que revisar más para ver si se puede traducir de otra manera. Entonces, a grandes rasgos, esta ha sido mi presentación. Solamente hemos visto un poco de lo que es el maya yucateco colonial. Soy consciente que muchas de las palabras que mencioné son idénticas o parecidas al maya yucateco actual, a las palabras del Mopán, a las palabras del Lacandón, a las palabras del Itzá y de otras lenguas mayas. Lo que se ha resaltado a grandes rasgos, y ya lo que quiero volver a repetir, es que la traducción o la clave para interpretar, la clave para traducir un término no siempre la vamos a tener a nuestra vista. A veces, por ejemplo, con el caso de Nak Besaj, que es subir, Nak Besaj Yopat Tijol, subir la corona o la porosa de la cabeza, no vamos a tener exactamente el mismo equivalente en el clásico, pero vamos a tener una similitud. Al-Hun, subir o sostener la corona, y Nak Besaj, subir o sostener el Yopat en el maya yucateco colonial. Entonces, aún falta por revisar muchas, bueno, es parte de lo que yo estoy haciendo, falta mucho por revisar en los documentos coloniales, falta sacarle mucho jugo a los documentos coloniales yucatecos. Ya pues con esta frase nada más me quiero despedir, que es una frase de un texto que no mencioné, pero dice, Woh ubin nuktam, yalbin ishwoh tikan, ishwoh timuyal. Los glifos habrán de darnos la respuesta, seguirán los glifos del cielo, los glifos de la nube, de las nubes, del ritual de los bacabes. Muchas gracias.